Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, buenos días, Enrique, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto. Excelente, excelente. Este, vamos a ver. Bueno, tú la estás grabando, me la pasas después, ¿de acuerdo? Sí, sí, te la paso. Perfecto. Buenos días, Fernando, Carolina, Franco, Mauricio, Carlos, Helen, Mario Vinicio, Marcelo, Alejandro, Lina, bienvenidos. Hola, Diana. ¿Desde dónde nos están? Ah, aquí vemos a Alberto, que nos llama, está desde San Isidro, Heredia. Ah, una ciudad Eiser, lindísima, lindísima. Rafael, Carlos, bienvenidos. Pura vida, eso suena de por allá. Buenos días a todos, sí, un montón de compañeros de aquí listos. ¿Tienes tu cafecito por ahí? Por supuesto que sí, aquí lo tengo. Yo me tengo que servir, pero Sí, voy sí, a dando inicio mientras me lo sirvo, ¿de acuerdo? muy bien. Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos la última presentación de esta espectacular, eh, de esta serie de análisis del último estado de la agilidad, que espero que hayan seguido las grabaciones. De hecho, ya publiqué la primera en mi LinkedIn y ya tengo las otras listas para publicarlas. En esta semana publico dos más, donde pensé que iba a hablar de agilidad, la verdad, pero resulta que me encontré con que el último estudio demuestra que la agilidad está enfrentando el mayor cambio en toda su historia y que hasta uno podría estar tentado a decir que la agilidad desaparece si ve la información, pues no con el análisis que estamos haciendo ahora. Y más bien lo que nos damos cuenta es que la agilidad se transforma en algo mucho más espectacular. Ese es el tema con que finalizamos hoy. Bueno, es un rato informal, recuerden, para tomarnos todos un cafecito. Espero que todos tengan su cafecito por ahí. Y recordarles que somos un ATP Premier, es el nivel más alto de alianza. Hay otros ahí, eh, pues más básicos. Nosotros tenemos mayor nivel de alianza con el PMI y nuestro trabajo, pues en todos estos países es ayudarlos a ser exitosos. Bien, ya les hablé, hemos hecho ya 190 allá hay cafés, así que te hemos hablado de todas las cosas. Bien, el café que faltaba, qué importante, el café es el cuarto café que faltaba. Eh, en estos 3 viernes, y pues, no, aquí pregunto que todos estén, por favor, confirmen que todos estén viendo bien la presentación. Veníamos hablando de presión sobre la agilidad, la crisis de la medición y la llegada de la IA, que es algo que sucede muchísimo, que hemos caído. Creo que hemos muchos desarrolladores, muchas empresas o personas han caído en el tema de simplemente hacer el Scrum por Scrum o llevar las herramientas por llevar las herramientas. Y, y realmente muchos proyectos ágiles, y por ahí hemos hablado de esto antes, fracasan, proyectos de transformación ágil fracasan porque no logran algo, no logran algo. Y Y este estudio que lo demuestra que es el estudio 18º que se hace, es decir, hay 18 años de investigación en este tema. Dice que el problema es que no mide. O sea, hemos hablado antes, el equipo de desarrollo, de equipo de programación, el equipo de planificación está demasiado concentrado en
pues en hacer su trabajo, digamos, lo que ellos piensen que es su trabajo. Y los ejecutivos, por otro lado, están enfocados en el negocio. He mencionado varias veces que me gustaría escribir un libro que se llame Los desarrolladores, los técnicos son de Marte y los ejecutivos son de Venus. ¿Has oído hablar de ese libro? ¿Ya lo leíste, Enrique? ¿Tú que has leído tantos libros? He oído muchísimo hablar de eso, de que las mujeres son de Marte, es así, ¿no es cierto? Creo que es Sí. ese, eh, el original, sí. No, pero no, sí, no lo he leído, la lamentablemente no mujer- lo he leído. las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. Son de Venus. Un tip totalmente fuera de todo nuestro tema, si, perdonen, pero ya la amistad me obliga a decir estas cosas. Si alguno tiene algún problema en el hogar, ese con su esposa, con su esposo, ese es el mejor libro que pueden leerse, porque crea precisamente un canal de comunicación entre hombres y mujeres, entendernos. Pero bueno, eso podemos hacer un café de desarrollo profesional los otros días. Bien, entonces precisamente estamos con ese concepto y seguro porque tengo ese libro tan claro. Entonces la gente, los gerentes a veces, los directores, los PMs están hablando de una cosa y los gerentes, la junta directiva está hablando de otra cosa. Y la agilidad ahí ha fallado. La agilidad ha fallado en realmente ayudar a las compañías a producir outcomes, que precisamente el PMP actual eh, y el que viene de hace 6 7 años se fija mucho en los outcomes. No nos importa hacer un edificio, lo que nos importa es lograr que ese edificio se alquile. No nos importa hacer un Hubble, que hemos hablado acá, que costó el doble porque se hizo mal hecho y toda la cosa. Nos importa el outcome. No nos importa que la ópera de Sydney pues haya sido desde el punto de vista viejo un fracaso para darnos cuenta que hoy es un gran éxito. Un éxito porque produjo outcome, produjo impacto en el país. Entonces, esto es lo que está hablando, que la agilidad no ha logrado producir sus outcomes. Y, y algo que vamos a hablar muchísimo es que la agilidad ahora es totalmente transformada por la inteligencia artificial, totalmente transformada. Antes hacíamos pues, sprint de 15 días, la mayoría de los sprints son de 15 días, pero hoy en unas cuantas horas produzco algo que hubiera durado 15 días antes. Así, ¿para qué quiero un sprint de 15 días si en unas cuantas horas puedo lograr eso? Es decir, somos fácilmente 1000% más productivos. Pero inmediatamente, imagínense no sé, 10 trabajadores, tenemos una fábrica o una empresa con 10 trabajadores y de la noche a mañana se convierten en 100. ¿Cuál es el reto? Que esa productividad hoy está totalmente eh, desordenada. Todo el mundo está haciendo cosas, incluso cosas hasta eh, que tal vez a la luz de la misma empresa estarían mal, pero todo el mundo está haciendo lo que se le ocurre. Entonces necesitamos, y así termina el informe, quién gobierna, quién lidera este cambio tan importante. Y también vamos a hablar de cuál nuestro papel en este proceso. En este caso me puse a investigar otras fuentes, no solamente PMI, y me encontré que Accenture tiene unos estudios similares que respaldan estos estudios y dice que la IA precisamente logró impactar la productividad, o sea, la productividad. Y ya todo el mundo está usando IA, desde lo más básico para, por ejemplo, para leer correos, hacer minutas, a muchas cosas mucho más complicadas, hacer informes, hacer documentos, hacer planes de gestión, hacer control de gestión. Eh, Así que hoy la IA ya está encima nuestro. Y sin embargo, solo un 10%, según este estudio de Accenture, han logrado establecer métricas, gobiernos, guardrails, que hablamos la vez pasada,
guías. Y hoy estamos ante un gran riesgo, gran riesgo organizacional, eh, y un gran riesgo también personal, porque en este revuelo de pescadores, unos van a salir bien, otros no tan bien. Así que ese es el tema del día de hoy. ¿Y qué opinas, Enrique, de esta primera introducción? Hola, Alejandro, qué gusto, bienvenido acá. Bueno, me tengo que contener porque hay muchas ideas que salieron mientras tú hablabas de esto, pero claro, creo que ya luego de estos cuatro, esta serie de cuatro y también de lo que estamos viendo en la agilidad empresarial, en la serie de ocho que vamos a continuar con el séptimo la próxima semana, es evidente que el esfuerzo de la agilidad eh, tradicional se enfocó en equipos, agilidad de equipos, y no es suficiente. Agilidad de equipos no es suficiente para producir agilidad empresarial y puede producir lo que ha producido, ¿no es cierto? Que ejecutivos y el público en general eh, está descartando la agilidad como algo que tiene valor, porque no está resolviendo los problemas. Todos estaban haciendo mucha actividad, pero no estaba generando los resultados y el valor esperado. Y, y claro, y esto con la inteligencia artificial incluso puede empeorar, ¿no es cierto? Porque, como tú dices, ¿no es cierto? Un equipo que antes en 15 días hacía una aplicación o lo que fuese, ahora lo puede hacer en 2 días. El problema es que está haciendo esto en 2 días y ya no es la restricción, el equipo de desarrollo. La restricción está en otro lugar, dentro de la organización, que es lo que está impidiendo que la organización genere más valor. Entonces, sí, es súper interesante lo que estás comentando y veamos qué dice. Bien, bien. Y estamos terminando el informe y como dice muy bien Rafael, hoy en día muchísima gente está hablando, muchísima gente está tirándoselas de gurú. A mí me gusta mucho eso. O sea, cualquier persona se estudia un libro y dice soy gurú. Pero esta es la realidad del mercado. Esta es ve lo que dice acá, dice la brecha de la gobernanza. Ve qué buen puente. De hecho, y reitero, estas imágenes son hechas por la misma inteligencia artificial. O sea, son conversaciones. Yo ahora hablo, antes hablaba 2, 4 horas al día, ahora creo que hablo todo el día con la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo mismo converso con la inteligencia artificial y hablo de estos problemas, yo les digo, bueno, ¿y cómo puedo hacer para que las personas realmente comprendamos el reto? Entonces tenemos una brecha muy, muy grande. Muchísima gente utilizando inteligencia artificial desde muy básico hasta muy avanzado, tomando decisiones súper importantes y estratégicas, no necesariamente correctas. Nos ha pasado en el curso de PMP a nosotros, que la gente dice, uy, si le pregunto a la inteligencia artificial X, uy, y dice que la respuesta es A, pero no es B o C, porque depende de esos guardrails, depende de ese contexto, depende de un montón de cosas que hoy dicen que lo malo de esto no es que no hacemos lo que sabemos, sino que ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Yo por eso desde ya los invito a que tomen el curso de inteligencia artificial del PMI, que empieza de hecho el 30 de julio, porque está espectacular. Ya yo vi todo el material, también ya conozco el examen, porque realmente habla de eso, habla de cómo hacer proyectos organizacionales y cómo empezar a estudiar esto, cómo empezar a estudiar esto, cómo preparar la organización, cómo preparar las personas, porque todo el mundo está, yo digo así, hoy a todos nos han puesto una ametralladora en las manos. Unos seremos muy buenos disparando, pero otros empezaremos a matar a todos los que nos están al lado de nosotros. Pero dice acá, pero solamente 49 tiene algunos guardrails, algunas formas de, de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Y el informe no está proponiendo para nada poner comités de control, auditorías, nada de eso tradicional. Y eso vamos a hablarlo más adelante.
pero sí necesitamos un gobierno diferente. Y ojo que dice el 61% de las mismas personas que están haciendo esto, dice que temen de la información que le estoy pasando a Claude, que le estoy pasando a ¿cómo se llama? ChatGPT, que le estoy pasando a Dalit. O sea, en este momento ahí estamos colaborando con herramientas que no controlamos. Y de hecho ya ha pasado. Un día esto se cayó, una de estas inteligencias artificiales en una empresa que conozco por unas cuantas horas y ya muchos procesos que ya dependían de la inteligencia artificial se bloquearon. Claro. O sea, y entonces piensen, vamos, ¿cuál es la dependencia que estamos creando de esta tecnología? Y el día, hoy, no, hoy vale, no sé, $20 el mes la suscripción. Y cuando, pues eso puede ser así, yo hablo aquí como se me ocurre, esto es como la coca. Yo por dicha nunca he probado esas cosas, pero al principio es barato, pero luego hace más caro. Así que esta dependencia tenemos que gobernarla, porque estas cosas no son malas, pero el hacerlo en desorden es lo que nos hace entrar en una serie de riesgos. Porque y el mensaje es la adopción está volando. Sin embargo, nosotros mismos, los mismos nosotros que estamos trabajando en esto, estamos desconfiando. eh, y algo que no estamos haciendo, y el informe revela eso, no estamos haciendo, no estamos midiendo, no estamos midiendo esto. Antes íbamos como en carreta, ahí en un carruaje, y no necesitábamos medir velocidad, no necesitábamos medir presión del aceite, no necesitábamos medir inclinación del auto, no necesitábamos medir si había carros cerca con sensores, no, o sea, nada de eso. Conforme la velocidad de los autos empieza a aumentar, necesitamos un montón de sensores. El carro mío tiene algo espectacular que si ve algo frente o algo atrás, frena solo. Y ya me he evitado algunos accidentes por eso. Eh, eso es lo que está pasando. Pero necesitamos herramientas que midan, herramientas que gobiernen. Ya mi carro, al principio, mi carro es un Volvo. Volvo no está patrocinando ya café, pero yo compré el Volvo por seguridad y realmente me ha dado excelentes sorpresas, porque al principio no me gustaba que fuéramos manejando el carro juntos, porque yo siento que él va manejando el carro conmigo. Pero ahora me encanta porque si me duermo, él toma control del carro y me despierta, o sea, cosas como esas. Pero esto está necesitándose porque la tecnología está volando y, y lo que está volando la IA va muchísimo más, mucho más allá. Trata a cada gente como un miembro del equipo, lo que hablamos la vez pasada. Ahora sí, tenemos que decirle, señores, usted va a hacer esto y con su propia especificación de trabajo. O sea, usted va a hacer esto otro. SLAs, usted debe cumplir de esta forma, no puede salirse de esto, si puede salirse de esto. Definir el contexto, el ciclo de feedback. Cuando avanza, deténgase aquí, dame estos resultados, dame estas mediciones, avanza. El ser humano ahora, o dicha, y creo que si nos mantenemos encima de la ola, vamos a ver todo esto como herramientas poderosas. Tenemos ahora, es como tener 10 trabajadores, 10 profesionales con nosotros de altísimo nivel y, y sí va a reemplazar exactamente a los profesionales que no quieran utilizar esta herramienta, pero sí va a hacer y está haciendo ya tremendamente productivos a los profesionales que están utilizándolo. Y el tema aquí es, ahora sí, pero son agentes con reglas, señores, no es que los medimos, no es que nosotros simplemente estamos auditándolos, ¿no? Ellos mismos saben cuáles son sus reglas, qué deben hacer, qué no deben hacer, hasta dónde deben de llegar, cómo deben de ir desarrollándose.
Dijimos, de hecho, que en el café anterior dijimos que, para que el futuro y la IA y nosotros estamos realmente unidos, pero tenemos que gobernar la IA. La IA no es una magia, porque uno ahora hace cosas que parecen magia. No es una magia suelta en la organización. Esta frase me encanta. Es realmente, tiene que ser una herramienta que nosotros gestionemos. Y esto tienen que entenderlo, y ahorita vamos a hablar más de esto, los líderes. Nosotros, pues, los conozco a ustedes ya son líderes organizacionales, ustedes y los que están encima de nosotros. Porque Dios le dejemos esto a la libre, porque van a ser como un montón de locos con ametralladora y ahí va a pasar de todo. ¿Qué opinas, Enrique? Así es, aquí estuvimos justo ayer en el curso de Proyectum de agentes para dirección de proyectos, que a propósito sale en agosto, y mencionaba una frase que es, creo, que resume todo esto. ¿Dónde está el humano en el bucle? Where's the human in the bucle, in the loop? The human in the loop. Siempre tiene que haber en el flujo de trabajo, en este gobierno que estás hablando, tiene que haber el momento en que el humano tiene que revisar, porque la inteligencia artificial es inteligente, pero no es sabia. No tiene emociones, no tiene ética, ¿no es cierto? Le falta la parte humana. Entonces ahí tiene que estar el humano para que esté gobernando, tomando las decisiones importantes. No podemos dejar a la IA que tome las decisiones. Por ejemplo, en la guerra, ¿no? Lanzas a los robots ahí que maten a todos. Eso no podemos permitir. Tiene que haber un human in the loop, siempre. Tiene que haber alguien que diga, sí, hacer esto, tomar esta acción. Bueno, y un ejemplo horrible que tenemos son los 500 proyectiles que lanzaron Zodiac, y dejaron a la IA tomar la decisión de dónde disparar. Decida usted. De hecho, Así por eso es. es que Claude, por eso fue que Claude Se se salió. distanció, se salió de trabajar con el gobierno, y por eso ahora yo estoy trabajando con Claude. Y simplemente disparó sobre un lugar donde había una escuela con 300 niñas y mató a 300 niñas. Eh, por eso la agilidad hay que gobernarla. Vamos a Hay que avanzar más. gobernarla. Sí. La gobernanza que habilita, ahora que estamos hablando de gobernanza, tenemos que no gobernar, no es una gobernanza tradicional que se pone alrededor, comités, aprobaciones, eh, incluso humanos ahí eh, interrumpiendo el proceso. Ayer estaba trabajando con una persona y entonces ahora y esto voy a decirlo más adelante, ya la IA, estamos pudiendo tener agentes que gobiernen otros agentes. El, y niveles, un agente que gobierne la ética, un agente que gobierne la seguridad, un agente que gobierne los resultados, un agente que gobierne la alineación estratégica. Eso tenemos que crearlo nosotros, porque si no, vamos a ponerlo así, mira, no, tengo un Ferrari, creo que lo hablábamos la vez pasada, pero muchos de acá son de Costa Rica, atravesemos San José, va a tener que Lleno de andar huecos. y pequeñitas las calles, o incluso las autopistas de Costa Rica son pequeñitas. Entonces, ¿para qué queremos nosotros ese poder si vamos a limitarlo? El tema es cómo lo habilitamos sin que realmente haga daño, y más bien aprovechemos lo mejor de él. Entonces aquí el mensaje es realmente estos guardrails, ponerlos en los flujos, en la misma IA, y que todo sea trazable, explicable, medible. Y, y vea qué interesante lo que estamos hablando. Estamos hablando de una visión de IA diferente. Y yo realmente por eso les motivo a prepararse en este tema, porque nosotros somos los llamados a ser los que vamos a habilitar esto.
y tal. Y yo, por lo menos que estoy metido en muchas cosas de estas, no he visto ninguna visión tan madura como la del PMI en este tema de gestión de proyectos, gestión estratégica, cambio organizacional, como la que estamos hablando, que está alineado con este tema. Y lo que les hablaba hace un rato, la IA ya se usa para gobernar, o sea, ya se usan dentro del mismo proceso de la IA, ya se usan workflows de IA, cuidando los guardrails. Ya se usan IA detectando riesgos, generando acciones, generando informes. Ya se usa IA, lo que estaba hablando hace un rato, cuidando la gobernanza, cuidando el compliance. O sea, ya IA gobernándose a ella y nosotros, por supuesto, viendo todo esto, viendo los monitores. De hecho, no, a nivel de aplicaciones ya están por lanzarse unas aplicaciones espectaculares donde la misma IA se aprueba, no aprueba, genera business case, se aprueban los business case, donde la IA tiene todo el flujo, pero donde la IA también tiene la gobernanza en el flujo. Esto que estamos hablando es espectacular, es otro nivel, es otro juego que está a 1000 kilómetros de usar ChatGPT para, o ¿cómo se llama? El de Microsoft. ¿Cómo se llama el de Microsoft? Ah, eh, Pilot, Copilot. Copilot, que está al kilómetro de distancia de usar Copilot para contestar un correo electrónico. O sea, y vea que estamos hablando de esto, lo decía el viernes pasado. Hace un año no estábamos hablando de esto. Vea lo que estamos hablando un año después. Imagínense lo que vamos a estar hablando dentro de un año. Así que el giro es enorme. La idea pasa de no solo necesitar gobernanza, que es como empezamos nosotros esta conversación, a ser parte de la gobernanza. Y nosotros tenemos que construir esos sistemas. Muchos de los que estamos acá no tenemos ni idea cómo construir estos sistemas. Así que, pero sí tenemos una gran ventaja. Estamos escuchando las balas antes de que lleguen a nuestra casa. Así que es el momento de prepararnos y de decir, wow, qué chiva, decimos en Costa Rica, qué bien, qué buena oportunidad viene para mí y montarme en la ola. ¿Qué tal, Enrique? Sí, mejor estar subido en la ola que arrastrado por la ola, definitivamente. Y como ya comenta PMI, ¿no es cierto? Eh, el director de proyecto que se potencia a través de la inteligencia artificial generativa es el que va a ser buscado, el que va a ser necesitado. El que no se pone al día, no se actualiza, va a quedar desplazado. Y como dices, las balas ya suenan, ya el río suena porque trae piedras, entonces hay que actuar. Y ahí están esos dos cursos que están por venir, entonces ya les vamos a mantener informados. Sí, aquí les estoy poniendo el curso este que empieza el 30 de julio, que es el de certificación del PMI, se llama CPMAI. Y de hecho, va a haber un webinar el lunes 20 de julio a las 7 de la noche, donde vamos a explicar en qué consiste toda la certificación, el material, el examen. De hecho, por aquí tengo, son 120 preguntas en 160 minutos y preguntas heavy, de muy buen nivel. Y para tomar decisiones por fases, un proyecto, esta automatización, esta necesidad, ¿cómo la ataco por este lado, por este lado? ¿Cuáles son los puntos en que debo de detenerme y pensar y reanalizar? Y cuáles son poco a poco lo que voy logrando y lo que voy controlando y las decisiones que tengo que ir tomando, porque realmente esto es un juego, o sea, el mundo cambió radicalmente y podemos nosotros estar aquí metidos liderando este cambio. Y algo que es terrible,
los líderes a veces nos desaparecemos. Vea, voy a confesar, alguna vez en mi empresa, nuestra empresa tiene ya, en Costa Rica, tiene ya como 11 años. No olvido y lo confieso porque la única forma de crecer todos es confesando nuestras debilidades. Yo puedo venir a decir acá muy lindas cosas de mí, pero creo que aprendemos si decimos las cosas que nosotros mismos hemos fallado. Una vez en mi empresa, yo hice una encuesta de clima organizacional y se entrevistó a todo el personal, los consultores, los instructores y se detectó que el principal riesgo, el principal problema que tenía la organización era yo. ¿Sí? Era yo. Porque por mí tenía que pasar todo, las decisiones, las autorizaciones, todo. Y aunque no fuera una regla escrita, yo actuaba de esa forma. Bueno, la única forma, sí, Helen, para que veas que hay que confesar esto, la única forma en que podemos aprender es reconociendo dónde están nuestras debilidades, nuestros problemas. Y bueno, de ahí ya cambió muchísimo y ahora todo el mundo hacen cosas maravillosas, los equipos, y así que, por ejemplo, esta certificación de PMAI lo ha hecho todo el equipo. El, y pero eso es lo que pasa y eso es algo que sucede siempre. La principal razón de fracaso de los proyectos, lo hemos dicho muchas veces, es que los líderes se desaparecen. Dicen, hagan tal cosa, necesitamos un CRM, necesitamos un XY. Y después cuando estamos en medio de las balas, no aparecen, no ayudan, no guían, no están con nosotros. Y en la IA, parte del informe precisamente dice eso. Solo 15% de las empresas entrevistadas dicen que tienen un liderazgo efectivo trabajando con ellos. Y, y siguen pensando, y solo 33 siguen pensando en la agilidad como producir un sistema, producir una organización, producir como el proyecto tradicional, no como el impacto estratégico, porque, reitero, hemos mejorado fácilmente 1000% nuestra productividad. Pero ¿hacia dónde vamos? Pongamos el carruaje ese que antes andaba a 5 kilómetros por hora, pongámoslo a correr a 300 kilómetros por hora, se nos va a estrellar. Así que, bueno, todavía los tiros no están encima de nosotros, todavía la ola no nos ha cubierto. Eh, Estamos hablando de lo que necesita las organizaciones, el país, así que es el momento de tomar acción. Juan Carlos comenta, eh, Héctor, imagino que se refirió a ti, Edgar, se convirtió en cuello de botella, te convertiste en la Sí, restricción. Eso iba a decir yo también, efectivamente, la restricción del sistema, ¿no es exacto, cierto? El pensamiento sistémico es importante aquí, hay que resaltar. exacto. Y tal vez agarrándome de ese comentario, es darle libertad a los equipos. Es lo que hemos hablado muchísimo acá. Pero ahora estamos liberando a los equipos y a la IA. Pero tenemos que hacer todos sigan trabajando, sigamos trabajando como, veamos, un hormiguero, que es donde hemos aprendido, de bandadas de pájaros, donde la bandada de pájaros viaja junta, colabora, si algún pájaro se enferma, los otros pájaros le ayudan, van tomando el liderazgo poco a poco, alternándolo, ayudando a los más cansados. Esa unión tenemos que lograr que se siga ahora a 10 veces la velocidad. Si antes las empresas estaban algunas trastornadas, pegadas, ahora nos da 10 veces velocidad, va a ser el carruaje, se va a estrellar contra el primer árbol que se encuentre. En la primera curva. En la primera curva, exactamente. Bien, vamos a ver exactamente, vamos a ver qué tenemos acá. Bien, muy bien. Vamos a seguir con el siguiente tema. Me encanta esto, la verdad. Me encanta esto. De hecho, recuerden que eh, prácticamente voy a dar un curso gratuito para ustedes sobre la nueva guía de inteligencia artificial del PMI.
Van a ser 5 sesiones, ya estoy trabajando en ello y está espectacular. Son más de 300 páginas de puro contenido. Así que no se pierdan, eso ya lo estoy preparando. Bien, ¿qué dicen los encuestados? ¿Qué es lo que ayudaría para mejorar esta implementación? Cultura de outcomes, enfocarse. Y algo bien interesante, Enrique, tú que eres de los amantes de Lean, es que Lean nació para eso. Fuimos los seres humanos los que de alguna forma limitamos, nos convertimos en los cuellos de botellas en nuestras organizaciones. Porque Lean es poderosísimo. Lean, por ejemplo, alguien comentó eso y muy bien. Lean tiene a las personas en el centro. La agilidad no tiene que venir a producir pobreza, no tiene que venir a producir competencia desleal, no tiene que venir a producir personas internas que hagan daño a las personas. De hecho, para los católicos, y creo que todo el mundo sabe que un gran líder es el Papa está por publicar una encíclica solamente eh, orientada a la inteligencia artificial. No sé si sabían esto. Y esto va a ser en estos días. Y por cierto, el CEO de Anthropic va a estar en el momento ahí de la publicación. Porque la agilidad tiene que ser una herramienta. O sea, no debe convertirse en un machete para esclavizar. Tiene que convertirse en un machete para que todos seamos más productivos. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, una cultura de outcomes, un liderazgo alineado, conectar el trabajo con el negocio y eso es lo que necesita. ¿Okay? Para que veamos, para poder establecer esto. Esta frase me encantó, se me ocurrió la vez hace 15 días y ya no puedo dejar de pensar en ella. Y gracias a Claude, que ahora hace Claude, como se le ocurrió esta lindísima imagen. ¿Suframos la ola o quedamos debajo de la ola? Y, y ya viene, o sea, de hecho estamos en este momento ahí. Estamos ahí, qué bonito. Le preguntamos de nuestros registros médicos, gestión de riesgos, identificamos riesgos, gestión de probabilidades, impactos y todas esas cosas. Hoy estamos viendo el sol ahí, estamos viendo el sol bonito, pero el agua ya nos está cayendo encima. Ya, surfear al máximo traté de buscar, yo nunca he surfeado, pero por lo que tú decías, o sea, sentirse sobre la ola, decías Enrique, era alguna sensación espectacular. Espectacular. Y yo ando mucho en bicicleta ahora, cuando yo ando en bicicleta, cuando voy ahí a buena velocidad, bajando una, o sea, una bajada ahí, con el viento al frente, tal vez llovinando un poquito, o escuchando pájaros, o sea, es espectacular, con control. Pero ¿qué pasa si eso no tenemos control? Bueno, en el caso de una bicicleta, termina uno hasta muerto, puede terminar. Aferrarse al aquí no. Eso es algo que todavía algunas personas no han hecho clic y están ahí con el ChatGPT preguntándole preguntándole, usando el ChatGPT como Google. Sí, o sea, simplemente, ¿cómo hago para hacer este informe? Le paso un contrato, sí, déme las recomendaciones, claro, todo eso son valiosos, pero en este momento la gente no sabe lo poderoso que es. O sea, ya lo tenemos ahí a nuestras manos. Así que tenemos que ir muchísimo, muchísimo más allá. Ese es el mensaje. El camino hacia adelante. La disciplina que propone el reporte es automatizar todo el pipeline de entrega, porque ahora vamos a poder ser 1000% más productivos. O sea, ¿cuál vez más? Entonces, el ser humano tiene que estar en cuál es el pipeline de entrega, porque si no, acuérdense lo que todos conocemos, garbage in, garbage out. Si le metemos basura a todo este proceso, pura basura. Pero lo malo es que mi competidor va a estar haciendo las cosas diferentes.
Así que si antes me podía pasar en 10 años, ahora me puede pasar en un año. Integrar herramientas que cuenten una sola versión de la realidad deseada. Con tantísima gente usando muchas herramientas en forma desordenada, ya no tenemos una sola visión de las cosas y todo el mundo tiene la razón. Mira, es que, ¿por qué? Porque depende mucho del contexto de todas estas herramientas. Depende mucho de la programación. Depende mucho de los skills que hayamos programado. De hecho, tenemos un webinar muy bueno que hicimos de programación de skills, que lo hizo precisamente el instructor de CPMI, y es súper poderoso. ¿Cómo podemos? Un prompt es poderoso, pero un skill multiplica eso por 40. Así que ya ahí donde se crean los agentes que ya toman decisiones mucho más complejas, donde ahora sí parecen personas. Gobernanza en la I que habilite, primero medir, después acelerar. Y eso es interesante. Es este carruajito que tenemos, antes de ponerle los turbos, tenemos que medirlo, medir en qué dirección va a ir, medir si va bien, si va mal, si tenemos que corregir. Ese es el mensaje, ese es el camino hacia adelante que ya lo tenemos ahí. Estas dos cosas están en el reporte. Domina la medición antes de acelerar. Construye la confianza antes de automatizar. Pasé muy rápido un comentario que había antes, que no hablé de él. Hoy en día, la mayor parte de los desarrolladores de software, la mayor parte de los que están utilizando IA, desconfían de los productos que están produciendo. Pero ahí van adelante, ahí van adelante. Así que, y los ejecutivos más desconfianza. Así que, ¿cómo vamos a construir confianza? Si logramos una IA gobernada internamente, no controlada, sino gobernada. Y una IA que sabemos que va a ir, ese carruaje va a ir exactamente por donde queremos, ahí a 1000 km/h, y no que se nos vaya a estrellar contra el primer árbol que nos encontremos. ¿Qué opinas, Enrique? ¿Qué opinas todos acá los que estamos aquí eh, conversando? ¿Qué opinan? Estaba escuchando esta mañana a Yuval Noah Harari. Es uno de los autores que más me han motivado últimamente. Y el problema que está teniendo nuestra civilización es que seguimos operando con un sistema operativo que nos preparó para sobrevivir en un mundo que hemos desarrollado una tecnología extraordinaria, ahora con la inteligencia artificial, y no estamos cognitivamente preparados todavía para poder, primero, adaptarnos al ritmo constante de cambio y de innovación. Estabas tú diciendo que, ¿no es cierto?, hace un año no estábamos hablando de esto, y ahora ya estamos con la inteligencia artificial hasta el cuello, ¿no es cierto? Por todas Bien partes lo dicho, vemos. bien dicho, sí, bien dicho. Entonces, ¿y qué va a pasar el próximo año? Sí, porque esto sigue acelerando, ¿no es cierto? Las inversiones en data centers, en estos modelos de lenguaje grandes son impresionantes. Entonces, esto va a seguir acelerando muchísimo. Entonces, es muy relevante el hecho de que nosotros como seres humanos, como humanidad, podamos, eh, porque la inteligencia artificial es más allá de una herramienta. Lamentablemente, o tal vez eso es bueno también, es una herramienta que puede tomar decisiones. La bomba atómica, ¿no es cierto?, era una herramienta, pero la bomba atómica no decide si quiere explotar o no. Pero la inteligencia artificial se puede salir de las manos si no la logramos gobernar bien dentro de nuestra organización, dentro de la civilización completa. Entonces, vienen tiempos intensos y para que la ola no nos arrastre,
dato que nos caigamos o si logramos subir y nos caemos, esa sensación también de que estás en la ola y está todo perfecto, y de repente te trastabilla y te caes y te arrastra la ola, ¿no es cierto? Y estás a punto de ahogarte. Ese miedo y esa sensación está causando muchísima ansiedad en muchas profesiones y la dirección de proyectos es una de ellas. ¿No es cierto? Aquí, no sé, dentro de los asistentes a este Agile Café, ¿cómo se sienten con toda esta ola que está por llegar o que está aquí, ¿no es cierto? Ya, y que tenemos que subirnos a la ola. Tenemos, caso contrario, podemos quedar obsoletos. Sí, así es, así es. Sí, es un hecho que vamos a quedar obsoletos. Yo vi leyendo cosas, vi que cuando salió Gmail, no Gmail no, sino Hotmail, y correos de este tipo, la gente empezó a hacer hasta protestas de que no debería usarse. Cuando en Costa Rica, yo trabajo en una empresa internacional, logramos establecer comunicación con otras oficinas en todo el mundo y nos comunicábamos en un segundo, en un mensaje, y ya no teníamos que pasar por, no voy a decir nombres, por una entidad pública de telecomunicaciones. Por lo tanto, nos ahorramos millones y millones de colones. Esa entidad pública trató de demandarnos porque estábamos usando las comunicaciones en forma ilegal. Hasta creo que los celulares, las calculadoras es un buen ejemplo. Las calculadoras eran prohibidas en las escuelas porque no, qué mal, o incluso hasta en el trabajo porque hacía la gente tonta. Eh, la IA, hoy muchas empresas, sobre todo en contratación, prohíben que los assessments se hagan con IA, cuando debería ser diferente. O sea, el profesional con IA es 10 veces más productivo, más inteligente, más capaz. ¿Y qué quiero yo? Una persona muy buena haciendo cálculos a la mente o una persona que sepa usar una computadora y que pueda hacer cosas 10 veces más poderosas. Ese mindset, esos paradigmas siempre han estado y siempre van a estar. Así que, ¿y qué ha pasado? Nos hemos montado muchos se han montado en las olas, otros no. Y, y los que se montan en la ola siempre quedan bien. Así que no hay que tener temor, hay que tener temor al desorden, al desgobierno, a la falta de liderazgo, que es lo que estamos hablando acá. El, entonces, algo que ya comenté antes, cuando Mm. nació la agilidad, los consejos, cuando se hablaba se hablaba de entrega, se hablaba de eh, aumentar la entrega. Y me acuerdo un libro que todos ustedes ya por Jeff Sutherland. Ese libro es buenísimo porque el mismo creador, unos creadores de Scrum decía las ideas que había detrás de agilidad y de Lean. ¿Y cuáles son las ideas? Es producir más valor en menos tiempo. Valor, no sprints, o sea, valor. Y seguimos hablando de esto. PMI viene volando con eso. PMBOK 7 al salto al valor fue tremendo. El PMBOK 8 salto al valor es tremendo. Así que estamos en una curva exponencial orientada al valor, que nos está llevando a una sociedad cada vez más productiva. Pero tenemos que aprender, porque no es algo que tal vez no teníamos nosotros ahí en el chip. Bien, el cuarto café, una sola idea. Todas las grabaciones las estoy colocando en mi LinkedIn, por favor, nada más. O si no saben cuál es mi LinkedIn, me escriben a mi correo y yo les digo cuál es mi LinkedIn y pueden bajar ahí todas las grabaciones. La primera fue Agile
en su definición más importante en 20 años. Eso fue lo que hablamos hace como un par de meses. Luego, medir la actividad, en lugar de medir la actividad, medir el valor, que es lo que estamos hablando ahora. Luego, la IA llegó y hablamos muchísimo de cómo había llegado y se estaba absorbiendo. Y hoy, la presión, ahora sí, por la necesidad de gobierno y de liderazgo. Y los que estamos aquí somos los llamados a liderar esas transformaciones. Nadie está hablando de esto. No sé si están de acuerdo. Todo el mundo está hablando de la parte técnica, pero la parte de negocio, no, la gente no está hablando. La IA no arregla lo malo. Si nuestra organización es desordenada, no pongan IA porque va a ser peor. El, la gobernanza no es control, la gobernanza es parte del proceso. Y ya les hablé de esto. IA gobernando IA. O sea, eso es poderosísimo. O sea, por eso es exponencial. Y el liderazgo es una decisión. Y ahora sí vemos la ola completa, ¿no? El muchacho ni se ve ahí, ni se ve, que está ahí nadando y ahora sí ya le viene la ola encima. Y bueno, si se preparó, pues qué bien. Y si no, pues sí, esa va a ser. Adivinen qué va a pasar. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Qué les parece, amigos? Espero que hayan disfrutado y vamos a ver al cierre final, Enrique, con esta gran ola. ¿Viste? Eso es de Claude, el que hizo esa ola, Sí, con Dalí. sí, estaba resumiendo las ideas del café y aquí en el chat muchos asistentes están comentando de la importancia del human in the loop. Y el otro que hablas de que la IA gobierna a los equipos de IA, ¿no es cierto? Me genera esa molestia o tal vez esa disonancia, ¿cierto? Tiene que haber un humano ahí controlando, si no va a pasar lo que pasó en Irán con esa escuela de niñas, ¿no es cierto? Que no hubo ahí quien controle. ¿Y quién es Sí, responsable? Pregunta ahí. Ahora, ¿quién va a ser responsable? No va a ser responsable ni Claude ni ChatGPT si le ayudaron a ubicar ese. Y ahí se van a lavar las manos los responsables. sí, sobre ese capítulo, hablando sobre este tema con alguien, o sea, si la misma, o sea, era claro que había información obsoleta, era claro que el riesgo de hacer semejante locura de este señor era altísimo y más bien yo creo que pasaron muchas otras cosas que no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta de la barbarie de ese bombardeo. Así que el proceso es precisamente por eso tenemos que gobernar esto, pero no es poner frenos por todo lado. Y el mensaje de esto no es poner frenos. Este, Guardrails. sí, exactamente. El, y bueno, y todos ustedes, y con esto termino ya esta exposición, todos ustedes no me digan que no les dije. Dentro de un año me estoy tomando un cafecito ahí con Alejandro, o un vinito más bien con Alejandro, y puedes hacer maravillas ahí, Alejandro. Y todos ustedes todos nosotros vamos a poder hacer maravillas porque es una herramienta poderosísima, pero donde ni siquiera conocemos lo que no conocemos. Ojo, ojo, quédense con esa frase. Ni siquiera conocemos. Yo les voy a decir, tengo una ventaja injusta. ¿Has oído hablar de las ventajas injustas, Enrique? Claro, claro. Yo tengo una ventaja injusta. La voy a confesar aquí porque esta es una sesión de confesiones. Mi hijo es el líder para Latinoamérica de IA de una de las empresas más importantes del mundo. Y todo el tiempo habla de esto, por las orejas habla de esto. Este, habla de esto en la noche, en la mañana, en la tarde, y lo tengo en mi casa, vive en Estados Unidos. Lo tengo en mi casa 15 días y, y me está hablando de, mira, no tienen idea, amigos, lo que está sucediendo en el mundo. Esto
todos estamos atrasados. Así que el tema es, montémonos en la ola rápido. Ustedes están teniendo, estoy seguro que un café donde estos temas tal vez no se han hablado tan claro antes. Y tomemos acción y construyamos este nuevo mundo nosotros. ¿Ok? Esa es mi invitación. Excelente. También les quería comentar que todos estos Agile Cafés, desde los primeros hasta este último que acabamos de grabar ahora, están disponibles ya en la comunidad de Proyectum y les vamos a hacer, estén atentos a su mail, les vamos a hacer llegar una invitación para que todos ustedes puedan participar de cortesía en el Agile, digamos, en la comunidad y comentar sobre estos Agile Cafés que son tan interesantes y nos pican la curiosidad. Sí, Y nos, perfecto. y nos vemos el próximo viernes, que vamos a tener allá el café las 7 de 8 y continuamos con el manifiesto para la agilidad empresarial. Exactamente. Bueno, amigos, nos vemos y que no les pase por encima la ola. Un abrazo. Feliz fin de semana.